Soy Yolanda Martín, musicóloga y estudiante del máster en música hispana en la Universidad de Salamanca. Estoy haciendo mi investigación del trabajo de fin de máster sobre la música en el Liceum Club, la primera asociación cultural femenina en España, desarrollada en Madrid entre 1926 y el 39, por lo que es contemporáneo a la época que voy a tratar en este trabajo. Fue una institución que también sufrió muchas modificaciones en función de los distintos cambios políticos y sociales que hubo en el país en esta primera mitad del siglo XX. El trabajo que voy a presentar dentro del programa de Innovación en Aprendizaje-Servicio de la USAL se titula El repertorio popular de la Segunda República Española y del régimen franquista, entrevista a Antonia Metola. En este trabajo voy a hablar del repertorio musical popular durante estos periodos, centrándome sobre todo en el caso de la informante Antonia Metola, mediante un análisis de una entrevista realizada a ella. El objetivo principal es estudiar este repertorio y ver cómo la forma de gobierno del país influye determinantemente en la interpretación del repertorio popular. En cuanto a la metodología, se basa sobre todo en un estudio de caso, centrado en la informante Antonia Metola y en un análisis de una de sus entrevistas. Esta entrevista fue realizada por la doctora Matilde Olarte el 19 de septiembre de 1999 y ahora ha sido transcrita por mí. En relación con el perfil de la informante, Antonia Metola es de San Asensio, La Rioja, tenía 77 años en esta entrevista y fue agricultora. Se trata de una entrevista muy interesante a nivel musical en la que nombra e interpreta múltiples piezas populares que cantó siendo una niña. En este fragmento de la ficha de la entrevista vemos el índice analítico y el índice descriptivo de los contenidos. En el índice analítico vemos los principales temas que se tratan en la entrevista: canciones e himnos de la Guerra Civil, de la República y canciones infantiles, que he dividido en canciones de corro, de niños más pequeños, de excursión y de anuncios de la radio. Y me centraré sobre todo en los dos primeros puntos. El repertorio de la Segunda República Española. En cuanto a los himnos republicanos, Antonia Metola interpreta el himno de Riego, cantado desde 1920 y en la Primera República, y la Internacional, considerada el himno de los obreros en todo el mundo. Y otras canciones populares republicanas a las que se refiere son Puente de los Franceses, que es una copla con la melodía de la canción Los Cuatro Muleros, Hijos del Pueblo, que es más bien anarquista, y también canciones sobre personajes destacados de la República. Era muy usual el proceso de contrafacta en melodías populares. Se creaban textos burlescos sobre melodías muy conocidas. Antonia Metola habla de dos canciones, una compuesta por ella misma, sobre la popular tonadilla Rocío. El proceso de transmisión era oral. En la entrevista dice que aprendía las canciones de memoria siendo muy pequeña, en la calle, y los himnos los aprendía y cantaba en el colegio. El repertorio de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Canta una canción de la guerra, Bella Española, cuyo texto ya hace referencia al apoyo al régimen. El himno oficial de la Falange Española fue el Cara al Sol. Antonia Metola dice que era obligatorio cantarlo en la escuela y en la iglesia, entre otros sitios públicos. Y otras canciones de la dictadura son una canción militar, El novio de la muerte, que era el himno de la Legión, y una canción carlista, Marcha Oriamendi. Era frecuente también la contrafacta. Sobre todo después de la muerte de Franco se cantaban canciones con variantes en el texto a modo de burla. El proceso de transmisión también era oral, aunque ahora con una imposición mucho mayor. Antonia Metola dice, refiriéndose a las canciones republicanas: con la guerra estaba prohibido cantar todas estas canciones, te fusilaban. Obligaban a cantar otras como el Cara al Sol. Y como conclusiones, estaba completamente prohibido cantar las canciones de un periodo histórico mientras regía el otro. Sin embargo, todos los ritmos y las melodías de las canciones de ambos eran sencillos y pegadizos, para difundirse oralmente de una forma rápida y eficiente en el pueblo, teniendo también un alcance internacional. Ambos tipos de repertorio se utilizaron musicalmente de un modo bastante similar. Antonia Metola dice en la entrevista que la misma profesora que les enseñó en el colegio el himno republicano también les enseñó el Cara al Sol, que se obligaba a los niños a cantarlo. Las canciones de ambos bandos, por lo tanto, se utilizaron como propaganda, para difundir y para potenciar ideologías políticas y para crear un sentimiento de identificación colectiva. Los niños las aprendían oralmente y las cantaban, no muy conscientes del texto, pretendiendo construir y fomentar la ideología política del régimen que gobernaba. Muchas gracias.